Bueno, en esta primera edición de 2021 tenemos el agrado de recibir en Diario Gremial a Fabián Monzón, director del IOSPER por la parte activa de los trabajadores provinciales de Entre Ríos y también referente gremial de UPCN. Fabián, un gusto saludarte en este comienzo de ciclo de este programa y saludarte ya también por este feliz año nuevo que ya está en marcha, un mes que ya se nos está yendo enero, con novedades, con algunas dudas de parte del empleado público en esta situación actual de paritaria que se viene luchando desde el año 2020. Un gusto saludarte, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, obviamente, desearte éxito en este nuevo ciclo del programa. Ustedes lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y eso creo que el público y la gente lo valora. Así que, bueno, desearte mucho éxito y que puedan transcurrir un año que nos permita a todos, ¿no es cierto?, poder lograr objetivos, es decir, después de haber dejado un año 2020 que nos dejó muchas deudas y muchas dudas, ¿no es cierto?, porque realmente un año muy complejo, un año donde los trabajadores fundamentalmente hemos sufrido en carne propia lo que es vivir una situación atípica como la pandemia, que nos afectó muchísimo y en el caso particular de la obra social, obviamente, siempre lo digo, no es una isla y como tal estas cuestiones que se han dado en el marco mundial, nacional y provincial, ha pegado fuertemente y bueno, hemos tenido que eh, llevar adelante en el medio de una tormenta una situación compleja que ojalá este 2021, lo que ha quedado del 2020 sin resolver, podamos resolverlo en pos de tener un mejor IOSPER y una mejor administración pública en la provincia de Entre Ríos. Sí, Fabián, nosotros principalmente queríamos basar esta charla, esta entrevista en dos pilares. Creo que primero la obra social es muy importante un tema importantísimo, no muy importante, para el empleo público, y la otra es el estado paritario, la discusión salarial. Fabián, más precisamente hoy el estado del IOSPER, ¿cómo estaría? Nosotros habíamos tenido una entrevista con Adrián Gómez por la parte municipal finalizando Ah, sí, 2020 y la claro. preocupación de él principalmente es que al no haber paritarias, al no haber un porcentaje directo al sueldo del empleado público, él nos decía que la obra social se desfinanciaba. Sí, tal cual. Nosotros, por eso decía que este 2020 nos dejó muchas cuestiones para resolver en este 2021. Es decir, particularmente esta situación que desnudó de alguna manera lo que tiene que ver con la realidad y fundamentalmente la fuente de financiamiento que tiene la obra social. Nosotros, anterior a la pandemia, es decir, pre-pandemia, veníamos advirtiendo que había una situación de financiamiento que no acompañaba los Mm. egresos que tiene la obra social. Esto es una cuestión que se venía dando históricamente, dado dos cuestiones: el modelo de financiamiento por un lado, fundamentalmente, y el modelo prestacional que tiene la obra social de la provincia de Entre Ríos, donde permite que cada afiliado tenga la libertad. Esto es bueno, ¿no es cierto? Nosotros lo defendemos a ultranza, el hecho de que el afiliado pueda tener la libertad de elegir cuáles son los prestadores que le van a dar el servicio, pero nos encontramos en una situación que en el año 2020 se nudó una realidad. Es decir, primero que el IOSPER no puede darle todo a todos, con la fuente de financiamiento normal y habitual que tiene, que son los ingresos que tiene la obra social a partir de lo que el trabajador aporta. Es decir, que en este caso, en la provincia de Entre Ríos, el 7,5%, el más bajo de la República Argentina. Entonces, en definitiva, creemos que esto es una de las cuestiones que el 2021 vamos a tener que discutir, fundamentalmente en la obra social, cómo va a ser la fuente de financiamiento para poder
preservar el modelo prestacional que tiene el IOSPER en la provincia de Entre Ríos. En este sentido, vamos a tener que involucrar al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo hizo un anuncio a fin de año donde iba a restituir un 0,5% de aquel 2% que desde el año 92 se le debe al IOSPER, a la obra social. Y en definitiva eso de alguna manera va paliando una cuestión, pero no cambia, digamos, en el fondo lo que nosotros venimos diciendo, porque la fuente de financiamiento del IOSPER, de esta manera como está planteada, es insuficiente ante el avance que ha habido de la tecnología, es insuficiente ante lo que ha sido el descubrimiento de medicamentos muy, pero muy caros, ¿no es cierto?, que la obra social debe hacer frente, y fundamentalmente es insuficiente ante una realidad que se ha planteado a partir del reconocimiento de distintos derechos que en buena hora que se haga de esta manera, pero que han afectado directamente al presupuesto de la obra social en lo que hace a la distribución del mismo, porque cuando ha habido leyes especiales que han definido cuáles son las cuestiones obligatorias que el IOSPER debe dar a su afiliado, hace que en este momento un 60% del presupuesto del IOSPER esté destinado a un sector muy pequeño de la población de afiliados al IOSPER que son cerca del 5,7%, hay un consumo del 60% del presupuesto de la obra social. Esta situación genera una inequidad entre todos los trabajadores, porque bueno, hay que reconocer que esto tiene una raíz solidaria, la obra social, pero la solidaridad tiene que ser bien entendida, es decir, es solidaria para con unos y para con otros, porque si no después se termina siendo confiscatoria en función de los derechos que yo tengo por ley y los míos que yo no tengo ninguna ley que diga que tengo ese derecho, digamos, de forma particular y especial. Para que se entienda, el 5%, el 6% de la población de IOSPER tiene un consumo prestacional del 60%. Entonces, en ese marco es que nosotros hemos tenido que llevar, esto es una cuestión prepandemia, hemos tenido que llevar la obra social. Claro, es una cuestión de arrastre. Parece esta situación del COVID, donde genera una caída de ingresos a la obra social, fundamentalmente porque, como bien vos decías, al no haber una discusión paritaria que permita que la fuente de financiamiento se mejore, o sea, si vos el 1 de enero cobrabas 27.000 pesos como trabajador del Estado del piso garantizado y el 31 de diciembre seguís cobrando 27.000 pesos de piso garantizado, el aporte del IOSPER es exactamente el mismo durante los 12 meses. Ahora, habría que ver cuánto aumentaron los medicamentos, las prótesis evaluadas en dólares, tasadas en dólares, las prótesis, los medicamentos y todas estas cuestiones que evidentemente en algunos casos han sido, por ejemplo, los medicamentos COVID han tenido un aumento de 1.100%. Entonces yo creo que lo hemos hablado y lo hemos dicho, lo repetimos hasta el cansancio. Pero ¿por qué lo repetimos? Porque es realmente la situación que nos toca vivir y que estamos y que queremos por ahí. En esto tenemos que ser cómplices con nuestros mismos compañeros que entiendan la situación que está atravesando el IOSPER, porque es necesario que entre todos busquemos una solución que permita a largo plazo seguir teniendo una sustentabilidad del sistema para poder seguir dando respuesta a nuestros afiliados. Porque, a ver, Fabián Monzón termina su mandato dentro de un año y medio, se va, vamos a terminar la gestión sin mayores problemas, es decir, a pesar del año 2020 que fue muy complicado, nosotros hemos logrado mantener la obra social firme, sana, sí, con deudas, es verdad, con deudas con algunos compañeros, es decir, hay situaciones que no hemos podido resolver, pero que tienen que ver con esta cuestión y que la vamos a ir resolviendo a medida que la situación se empiece a mejorar. Ahora fíjese, ahora mismo nomás se empezó a discutir una paritaria del año 2021 y el primer anuncio que hay, digamos, concreto de esta paritaria es que se vuelve en enero a pagar una cifra
no remunerativa, no bonificable, igual a la que se había pagado en diciembre, en octubre y en enero, pero que de esas cifras no remunerativa, no bonificable, no va absolutamente nada a la obra social. Entonces, seguimos en ese marco de discusión salarial, seguimos desfinanciando la obra social. Por eso es importante que los paritarios tomen debida cuenta de esto. Nosotros, cada uno de nuestros compañeros que representan a la obra social en su lugar, lo van planteando, es decir, es necesario que la obra social tenga su financiamiento, y para eso nosotros hemos trabajado también. A eso es lo que iba, Fabián, justo, perdona que te interrumpa. Hay un proyecto o un lineamiento en el directorio de conseguir otro tipo, otra estructura de financiación, no solamente que sea el salario del trabajador. Nosotros creemos, por eso digo, que hay que cambiar algunos paradigmas. Estas cuestiones son los modelos, digo, de financiamiento, como también los modelos prestacionales. Es decir, nosotros tuvimos a fin de año una situación que no está resuelta aún, sino que hubo una intervención judicial en este sentido a partir de un planteo que hace el IOSPER con la Federación Médica, donde ellos plantean que no le alcanza lo que el IOSPER está pagando a los prestadores médicos, y requerían un 35% más de aumento, ¿no es cierto?, sobre la prestación que ellos estaban dando. Nosotros habíamos logrado en el transcurso del año, y a pesar de estas cuestiones que yo le estoy comentando, habíamos logrado darle un 20% de reconocimiento a los médicos y a todas las organizaciones que comprenden el arco, ¿no es cierto?, prestacional de la obra social. Nosotros habíamos, a pesar de la situación, habíamos logrado llevar una mejora, digamos, en los valores, y bueno, y para este sector fue insuficiente, y nosotros entendemos que de esta manera era imposible poder discutir una mejora en ese sentido, porque el IOSPER no la tiene a la plata, es decir, no es que es una cuestión de actitud caprichosa. Caprichosa claro. Es no entender cómo viene la mano, cómo se está dando la cuestión en un marco general, en un marco mundial de pandemia que nos afecta absolutamente a todos. Y entonces, nosotros habíamos desde el instituto, desde el directorio, habíamos planteado, obviamente, que se establezca una forma de financiamiento distinto, que no sea solamente el salario del trabajador, sino que también se recurra a un fondo, a la creación de un fondo especial extraordinario para atender todas esas cuestiones que tienen que ver con medicación de catástrofe, cuestiones de leyes especiales nuevas. Es decir, a ver, nosotros, el IOSPER está obligado siempre, a partir de que sale una ley, a dar una prestación, y está bien. El tema es que todas esas cuestiones tienen que pagarse y sale del mismo fondo. Entonces, claro, es muy complejo llevar adelante una situación si no se discute de fondo no solamente la fuente de financiamiento, sino también el modelo prestacional. Porque si no, es muy sencillo. Cada uno, a ver, nosotros tenemos en la provincia de Entre Ríos 3.200 médicos. ¿Son suficientes para atender la población del IOSPER? Sí. A lo mejor son más, sí, también. El modelo prestacional de IOSPER establece que existe la libre elección de prestador de nuestro afiliado. Con solo estar adherido a la Federación Médica, uno o ella es prestador desde IOSPER, pero... Claro, el afiliado tiene un amplio abanico de opciones. Un amplio abanico, a ver, pero supongamos en la localidad de Grandaya, que es una ciudad pujante, pero que podría tomarse de ejemplo para lo que uno quiere decir. Imagínese que se afincan allí 20 médicos, a lo mejor con 10 médicos está bien. Esto es lo mismo, es decir, a ver, nosotros tenemos 3.200 médicos en la provincia de Entre Ríos, y a lo mejor en esta discusión del reparto de lo que es el presupuesto del IOSPER, a lo mejor habría que discutirlo con convenios particulares con la mitad de los médicos que den el servicio a todos nuestros afiliados,
mejorando dos o tres cosas, mejorando el pago hacia el prestador y de alguna manera también sacándole el bendito coseguro a nuestros afiliados, porque al haber menos médicos nosotros podemos mejorar el pago y hacer que el coseguro no lo pague el afiliado. Entonces, hay algunas alternativas que el directorio está manejando, pero bueno, realmente es una situación compleja que se dio a partir de esta cuestión que hoy estamos discutiendo, que cómo se hace para financiar una obra social o cómo se financia una obra social en un marco donde no ingresa ninguna plata extraordinaria y los precios aumentan permanentemente. Sí, no, hay que sumarle el porcentaje inflacionario, obviamente, del 2020 y el precio del dólar, que lamentablemente la mayoría de los medicamentos sufre el bendito drama argentino que es el dólar. Yo le digo algo, a la obra social en el año 2020, por concepto inflacionario nomás, por concepto inflacionario, dejaron de entrar 1.600 millones de pesos, por concepto inflacionario nomás. O sea, estamos hablando de 1.600 millones de pesos, casi el 25% del presupuesto que maneja la obra social en el año. Y si la compara con el PMO, que se llamaba PMO y que ahora se llama Canasta Básica de Medicamentos y Prestaciones Médicas, y estamos cerca de 2.000 pesos per cápita por debajo de lo que debería ser. Entonces, esta cuestión es que por ahí el afiliado no lo sabe, porque por ahí usted entra a las redes y ve que hay reclamo de acá, que a mí no me dieron aquello, no me dieron lo otro, que yo es cierto, es decir, hay veces que el IOSPER no es que incumple. Nosotros tenemos en algunos casos, en muchos casos, cuestiones que decimos que no, pero no porque incumplimos. Hoy nosotros tenemos, un compañero necesitaba hacerse una operación. Nosotros le autorizamos la operación, pero resulta que el afiliado quiere la operación parascópica, la parascópica que se llama. Y está bien, es más cómoda y todo eso. Pero en este caso el presupuesto varía, pero en muchísima plata. Claro. Pero no en poca, en muchísima plata. Y nosotros debemos garantizar la prestación, una prestación que le sea universal, que le sea absolutamente para todos los trabajadores. Y nosotros por ahí damos algunas prestaciones especiales para uno por una decisión de un... Entonces ese afiliado que dice, el IOSPER no me da la... No, el IOSPER te garantiza la prestación, lo que no te dio es esa prestación que vos querías, pero la prestación está. Por ahí hay medicamentos se cumple el objetivo. Se cumple el objetivo, claro. A ver, hay medicaciones que valen 10.000 pesos. Y resulta que la combinación, por decir algo para que se entienda, ¿no es cierto?, de aspirina y algún otro componente. Y ese medicamento vale 10.000 pesos porque es la combinación de los dos. Y resulta que la aspirina y el otro componente me salen 4.000, por decir algo, para que se entienda, ¿no? Sí, como entonces ejemplo. el IOSPER te va a probar los dos componentes y va a tener que tomar 2 pastillas, no una. Pero el afiliado quiere tomar las pastillas, pero el médico le dice que tiene que tomar esa pastilla. Claro. Y es solamente una cuestión de comodidad, de no tomar, no hacer 2 veces así, digamos, hacer una. Es decir, entonces hay cuestiones que lamentablemente nos falta. Hay una cuestión que tiene que ver con un aspecto comunicacional de IOSPER, pero también es cierto que hay una creencia de que el IOSPER es el Estado y que tiene que dar absolutamente todo para todos. Y no existe esa situación, porque imagínense, nosotros tenemos 300.000 afiliados con un promedio de aporte de 1.700 pesos y hay prestaciones que tienen costo de millones y millones de pesos. Y si los 300.000 afiliados en un mes piden las prestaciones de millones y millones de pesos, es imposible que funcione de esa manera. Sin Entonces, duda. por ahí el IOSPER no puede todo para todos, pero sí debe garantizar
la salud de todos los afiliados. Es decir, ha habido casos emblemáticos en estos días que han salido a plantear situaciones que son mentiras, es decir, no son reales, pero bueno, estamos expuestos a esto, nosotros trabajamos para que el IOSPER siga dando respuesta y ojalá podamos llegar a buen término con la gestión, fundamentalmente. Por eso digo, es decir, Fabián Monzón dentro de un año se va del IOSPER, podrá a lo mejor postularse, la gente decidirá si está bueno que siga o no siga, pero el IOSPER queda, el IOSPER permanece, el IOSPER tiene que seguir dando respuesta en los tiempos que vienen, y esa es nuestra preocupación hoy, porque vemos que la sustentabilidad del sistema, no de IOSPER, del sistema, porque a esto le pasa a todas las obras sociales en la República Argentina, y a nosotros, a IOSPER, que somos una obra social pobre, ¿cómo no nos va a pasar? Y decimos pobre porque los aportes que tenemos son los menores de la República Argentina y de salarios muy bajos de nuestros compañeros trabajadores, que nos ha tocado vivir esta situación compleja en el año 2020. Sin duda. Retrotrayéndote a lo que estamos hablando, para cerrar un poco el tema de la obra social, ahí específicamente tiene una idea de dónde puede salir este fondo que estabas hablando para financiar la obra social. Nosotros hemos elaborado un proyecto donde planteábamos fondos que tienen que ver con la ley 4035, la ley 4035. Desde allí hay una ejecución de la recaudación que es cercana al 10 al 15%, y lo otro pasa a renta general. Entonces nosotros creemos que de allí, o por allí, modificar la ley de creación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, es decir, del IAFA. Es decir, hay varios organismos que generan alguna recaudación que podrían generar un aporte. Y nosotros, cuando hablamos de la 4035, que se financia de todos los trabajadores de la provincia de Entre Ríos, es decir, que tengan actividad pública o privada, planteamos que haya una plata que vaya también al Ministerio de Salud, porque al Ministerio también le pasa esta cuestión de que tiene los hospitales, y en los hospitales también se atiende gente donde hay situaciones con medicamentos catástrofe, hay situaciones inesperadas, hay situaciones complejas. Entonces entendemos que la fuente de financiamiento no tiene que ser solamente para IOSPER. Pero esto no es un invento de los directivos de la obra social. Esto existe en la República Argentina, esto existe a nivel nacional, está el Sistema Único de Reintegro, donde por eso hay una confusión, y por ahí la gente cree que al IOSPER le llega plata por afuera. En realidad, el IOSPER, la única fuente de financiamiento es el aporte de los trabajadores, porque a las obras sociales que son nacionales, que están fuera del sistema, digamos, que tienen de los sistemas provinciales, hay un Sistema Único de Reintegro que se encarga justamente de reintegrar la plata que se usa en concepto por estas cuestiones que nosotros estamos hablando, que han afectado a los fondos de IOSPER. Entonces, por allí, cuando se aprueba una ley a nivel nacional, las obras sociales que están dentro del marco nacional o reguladas dentro del sistema nacional tienen una fuente extraordinaria de aporte. La obra social del IOSPER no, porque no estamos dentro de ese marco, y acá los legisladores adhieren a las leyes nacionales, pero se olvidan de una parte que es importante, de cómo se financian algunas cuestiones. Por ejemplo, leyes especiales, podemos hablar de discapacidad, podemos hablar de diabetes, de fertilización, de celiaquía, de igualdad de género. Ahora está todo el tema del cannabis, el tema de COVID ahora que se ha planteado. Entonces hay muchísimas cosas que han llegado, digamos, a la obra social. El tema del aborto también, que va a tener que solventarlo la obra social. ¿Cómo? El tema hoy del aborto legal. Justamente a eso iba a llegar. Es una intervención quirúrgica que se suma a las prestaciones. Que se suma a las prestaciones, que uno puede tener la opinión que quiera, ¿no es cierto? Pero independientemente. Es decir, no puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo. Ahora que hay que pagarlo, hay que pagarlo. Y eso no viene con ningún aporte extraordinario,
ese se garantiza, ¿no es cierto?, la gratuidad. Por eso digo, gratuito no hay casi nada. Claro. En este caso, la obra social va a tener que hacerse cargo de estas intervenciones, pero también con la misma plata y con el mismo fondo que tienen en términos porcentuales desde el año de la época de su creación. Sin duda. Creo que ha quedado muy claro la situación y es muy bueno siempre charlar el tema cuando hablamos con los directores del IOSPER, porque a través de estos programas independientes podemos llegar al trabajador de Paraná Campaña y al trabajador público de Entre Ríos, de la provincia, aclarando muchos temas, porque la comunicación directa con los directores nos deja en claro cuál es la verdadera situación de la obra social y cómo es su financiación y cómo son sus prestaciones y cuál es la situación que realmente se vive actualmente. Claro, lo que no es, a ver, no es justificativo ni una excusa, Sí, sí. Uno está en esto y tiene que hacer que las cosas funcionen, y hay cosas que no hemos podido resolver, y es verdad, y nos hacemos cargo y tratamos todos los días, créame, de ver cómo resolvemos las cuestiones para darle la mejor cobertura a todos nuestros afiliados. Es decir, no es que uno se levanta a la mañana y dice, a ver, ¿a qué afiliado vamos a joder hoy en la obra social? Para nada, es decir, nos levantamos para ver de todo del universo de situaciones cómo vamos resolviendo la mayor cantidad de situaciones en el marco que se plantean las cuestiones. Es decir, esta es la realidad. Es decir, aquel que crea que puede haber una animadversión por parte de los directores con algún sector de afiliados, lo que fuere, es decir, como dicen vulgarmente, está mirando fuera el tarro, porque en realidad nosotros la verdad que vivimos trabajando para lograr que esta obra social funcione, y esto permítame decirlo porque me siento orgulloso de ser parte. Sáqueme a mí de la cuestión, pero lo pongo a los otros directores y digo que si no es por este grupo de directores que está trabajando en la obra social, y yo no sé qué hubiera pasado con la obra social, porque estas situaciones que estamos viviendo ahora no las vivimos nunca, y por cosas menores que ha tenido la obra social ha cortado servicios, pero importantes y de muchísimo tiempo, es decir, y por no pagar. Nosotros las situaciones que tenemos, porque alguien viene y dice yo no estoy de acuerdo con lo que me están pagando, pero no porque no le pagamos. ¿Venimos demorados en algunas cuestiones? Sí. Por ejemplo, el tema de cuidadores domiciliarios, un tema complejo, recurrente, que tiene varios factores por los cuales uno se demora, porque ahí hay, digamos, transformémoslo como en convenios particulares, hay que hacer liquidaciones particulares, hay que ver casos por caso, hay que revisar las providencias caso por caso. Hay gente que te dice, vos me debés desde marzo, pero a veces presentaste, las facturas las presentaste en septiembre, octubre, entonces para el IOSPER no es que te debo desde marzo, te debo desde octubre, desde que vos empezaste. Y hay situaciones, por ejemplo, que me pasa con un caso particular de una compañera que estamos revisando, donde el IOSPER ha hecho el depósito en el banco, y la compañera asegura que no se le acreditó nunca, y bueno, ahora en estos días estamos revisando para ver qué pasó. Es decir, hay muchísimas cosas que se dan lamentablemente en estas cuestiones, dado la universalidad de situaciones que se dan caso por caso. A ver, ACLER, FEMER vienen y dicen, este es el paquete de las prestaciones que yo di, acá están todas las prestaciones, se coteja primero con una cuestión que tiene que ver más mecánica, y después se va viendo las cuestiones particulares, pero es mucho más rápido que ir viendo caso por caso un universo de situaciones, que por ahí eso genera de alguna manera demora también, pero ya digo, es decir, a ver, si usted tiene un presupuesto inicial en enero y en diciembre tiene el mismo presupuesto y tiene un incremento porcentual del 400% en medicamentos, una inflación cercana al 33-34% y todas esas cuestiones, obviamente algunos salimos afectados, y lamentablemente digo, la idea es tratar de que lo que afecte no sea lo más grave que por allí le pueda tocar a un trabajador o a una compañera o compañero que tenga alguna situación que deba al IOSPER darle respuesta. Sin duda. Y también debemos incluirte, nosotros damos fe
debemos incluirte en ese grupo, Fabián, de directores. Sabemos que son muchos los ejemplos, muchos los relatos que vos atendés personalmente a cualquier empleado público que va, golpea tu oficina, te llama por teléfono y tratás de solucionar las vicisitudes que al empleado público le toca vivir en tiempo de enfermedad, en tiempo de algún tratamiento, en alguna prestación. Damos fe de eso. Fabián,